Bueno, buenas noches. Segundo grupo de artículo reflexivo, Fundación Universitaria Colombo Germana. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo está Luciano Marín, que es la única persona en sala en este momento? Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, bueno, pues la idea, bueno, todas estas, durante las últimas 2, 3 semanas he estado pues comentándoles la forma o digamos cuáles serían como los requisitos o más bien el tema, un poco aclarando el tema que está, pues bueno, con el que ustedes deberían hacer el trabajo que en este momento tienen vigente, ¿no? Que viene de aquí al 12, si mal no estoy, de octubre. Entonces, la idea es que, pues, bueno, no sé cómo más ayudarles, así que lo que pienso hacer el día de hoy es aclarar sus dudas, todas las dudas que ustedes tengan, aprovechen y pues escríbanlas, o bueno, Luciano, que es la persona que está acá. Entonces, pues Luciano, si tienes preguntas, adelante, con mucho gusto te las respondo. Si, espérate un momentito, puedes escribirlo, puedes hablarlo si tienes el audio de tu celular o de tu computadora activo. Y pues bueno, espero entonces tus preguntas. Igual pues yo voy a estar acá, obviamente pues si tú solamente estás tú y aclaras todas tus dudas, pues bueno, supongo que no sé, te desconectarás. En todo caso, pues yo me voy a quedar por si alguien más se conecta y tiene preguntas, entonces pues ya aquí voy a estar, ¿vale? Digamos que va a ser como sencillamente la dinámica de hoy. Y pues ya, es todo. Entonces, nada, entonces bueno, cuéntame, ¿qué preguntas tiene Luciano? Profe, buenas noches. Pues más que el trabajo de la entrega 3, ese trabajo pues ¿Sí? yo ya lo tengo listo con la compañera con la que yo he venido haciendo todos estos trabajos. Tengo es más como algunas dudas con la entrega 4, que es ya como la entrega que sigue después de la que vamos a entregar el 12. ¿Sí? Esta donde nos dicen que en la entrega 4 los estudiantes de manera individual o en parejas deben realizar un ensayo de mínimo 2 hojas de análisis descriptivo y validación teórica de la problemática.
¿Dónde podríamos encontrar nosotros como información precisa para poder hacer ese análisis? Porque es que el análisis pasado sí fue bastante complicado la consecución de información. Entonces, digamos que más es ya como dudas con esa es como la duda que tenemos con el trabajo número 4. Ok, entonces dice, entrega 4. Un ensayo de mínimo uso donde se hace reacción de análisis descriptivo y validación teórica de la problemática. Vale. Entonces, aquí la idea es que bueno, digamos que esta entrega 3 donde tú pues, ves la diferencia entre el análisis descriptivo y el análisis diferencial, te va a servir para esa entrega 4 porque mira que aquí dice que no tanto que, o sea, no es que tengas que hacer el ensayo sobre el análisis descriptivo, sino que tú escoges un tema y a ese tema le haces un análisis descriptivo dentro de tu ensayo, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que deberías tener en cuenta es ver si el análisis que vas a hacer del tema que tú escojas, del que sea, es, es de tipo, o digamos, el análisis, digamos, que vas a hacer, si es de tipo, eh, se me olvidaron las palabras, hombre, de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Entonces, bueno, digamos que yo tuviera que hacer esa tarea. ¿Cierto? Teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, lo que en este momento estoy manejando, que es la investigación que estoy haciendo sobre videojuegos, que es básicamente, o sea, es mixta, pero básicamente es cualitativa, es decir, la mayoría de los datos que saco son cualitativos. Entonces, yo tuviera que hacer un análisis descriptivo, por ejemplo, de la industria de los videojuegos, como yo la estoy, que es lo que yo estoy investigando, ¿cierto? Entonces, estaríamos hablando de un análisis descriptivo, entonces tendría que, eh, por ejemplo, dentro del ensayo, poner que Colombia es el cuarto país digamos, de Latinoamérica en tema de videojuegos, pero que por otro lado, a nivel mundial únicamente Latinoamérica tiene solamente el 4% del mercado. Por lo tanto, pues estamos hablando de una participación muy, muy, muy pequeña. Pero por otro lado, se puede decir que Colombia tiene muchísimo potencial, en el sentido en que tiene muchas industrias y tiene muchas personas interesadas y hay conocimientos técnicos, hay conocimientos, ¿cómo se llama esto? Artísticos, hay como esa sensibilidad artística en el colombiano que ha servido para que Colombia se destaque. Entonces, mira que hasta ahí yo estoy haciendo únicamente una descripción, ¿sí? Digamos, el análisis descriptivo viene de unos datos que, que yo pues conozco, que yo tomé, que yo encontré, y a partir de ahí le hago un análisis desde mi perspectiva, ¿sí? Entonces, primero, los datos que saco de Cámara de Comercio, de Procomer, de Newzoo, bueno, de todos los sitios de donde encontré información, pues es importante citarlos, pero a partir de esa cita, por ejemplo, lo que te decía, que Colombia es el cuarto país en consumo de videojuegos en Colombia. Entonces, hasta ahí estoy dando un dato, según Newzoo, por ejemplo. Pero a partir de ese dato yo puedo decir, bueno, Colombia realmente es una potencia, Colombia está bien, está fuerte, hay muchas industrias, hay 70, sí, más de 70 industrias en Colombia, pero el gobierno no ha ayudado de forma efectiva a que esas empresas crezcan. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque según las entrevistas que he hecho, es decir, son otros datos en los que yo me baso, las empresas toman eso, toman ese dinero, crean el videojuego, el que sea, pero como no hay ese nivel de educación, por ejemplo, en cuanto a, no sé, en cuanto a competencias blandas como el inglés, como negociación, como administración, etcétera, esas empresas terminan quebrando. ¿Sí? Entonces, es una empresa fuerte técnicamente, es una empresa fuerte a nivel creativo, pero es muy débil a nivel competitivo porque, pues, las personas que están en estas empresas no saben inglés y no saben negociar, ¿ves? Entonces, son cosas, en este caso son datos que yo tomo y que
en los cuales yo me baso para hacer el análisis y para describir como tal mi objeto de estudio, que en este caso es la industria de los videojuegos. Y la validación teórica del problema es como un ejemplo, validación teórica. Sería que en Colombia, pues dice digamos, la literatura de las pymes en Colombia, dice que de cada 10 empresas, de cada 10 pymes, 9 mueren a los 3 años porque no tienen precisamente esas competencias blandas de las que te hablo, el inglés, negociación, administración. Entonces, según los datos que yo ya recogí, en la industria de los videojuegos pasa exactamente la misma cosa porque la gran mayoría de esas empresas son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, tampoco se puede, o sea, no se puede, digamos que en este caso, perdón, no es que no se pueda, perdón, la industria como tal de los videojuegos a partir con que tiene su gran parte de su base en pymes, le pasa lo mismo con todas las pymes en Colombia según la literatura o según la teoría en este caso. Sí, que es en ese caso esa es mi validación teórica de que lo que yo estoy diciendo en la industria de los videojuegos es verdad. Es algo así como la industria está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 90%, el 95% de esas empresas son pymes. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la teoría dice que el 95% de las pymes en Colombia fracasan a los de 3 a 5 años, o sea, no sobreviven más de 3 años. Y como ese 95% de las empresas de videojuegos son pymes, por tanto les va a pasar lo mismo. Y de hecho les pasa, ¿sí? Entonces mira que yo estoy tomando una parte teórica, una parte que la estudios de mercado, estudios de empresariales en Colombia dicen que pasa esto con las pymes. Yo estoy tomando un sector aparte que se llama videojuegos, pero lo estoy vinculando vía el tema de las pymes. Y ahí es donde yo como que asocio el tema de pymes con el tema de videojuegos y a partir de ahí es que tomo la teoría de las pymes y la meto dentro de mi tema de videojuegos. No sé si más o menos quedó claro, tal vez estuvo un poquito enredado el tema, pero es básicamente que tú tomes lo que estás haciendo de esta entrega 3, es decir, el tema de qué es un análisis descriptivo, y le apliques ese análisis descriptivo a un problema, ¿vale? La validación teórica del problema es, tú ya tienes una teoría, tienes una teoría que respalda ese problema y te basas en esa teoría para defender tu postura. Eh, Otro ejemplo, un ejemplo sencillo en cuanto a la validación teórica del problema. Podrías poner un ejemplo analizar, por ejemplo, el tema de la contaminación en Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Y podrías decir que, bueno, que hay estudios que dicen que las motos contaminan más que los carros, por ejemplo, ¿sí? Y todo eso, digamos que eso es como tal la teoría. Entonces, ¿tú cómo te soportas en esa teoría? Diciendo que, por ejemplo, que las motos son un agente contaminante importante. Entonces, te basas en esa teoría, ¿cierto? Diciendo, bueno, estudios dicen que las motos contaminan más que los carros. Entonces, ya te entras por ese lado y ya te puedes basar, por ejemplo, en un hecho. Como el día este sin carro y sin moto, el día que la gente no salió en moto, etcétera, la contaminación bajó en un porcentaje muy importante. ¿Sí? Entonces, la idea es que tú tomes eh, tu punto de vista, digamos que básicamente de lo que se trata, el tema de validación teórica del problema es que cuando tú emitas tu opinión, te bases en alguna teoría o te bases en información que ya está dada y que la soporte. ¿Vale? Es decir, que no sea solamente tu opinión porque, ajá, porque sí, sino tienes cómo probarlo. Sí, es básicamente eso. No sé si, por favor, coméntame si me di a entender o si fue muy enredado, como para resumirlo un poquito. No, profe, clarísimo, clarísimo porque yo lo iba a hacer de otra forma. O sea, no había Ok, entendido que había que hacer era
tomar ese informe descriptivo, pero tomando un caso específico. La verdad, yo no lo iba a hacer así, pero entonces sí me quedó ya claro cómo lo tenemos que hacer. Ok, vale. Entonces, es básicamente, tú aquí en la entrega 3 ya sabes la diferencia entre el análisis descriptivo y el análisis diferencial o comparativo, como lo quieras ver. Y para la siguiente entrega tú aplicas ese análisis descriptivo en un ensayo. Es básicamente eso. Vale, entonces, bueno, ¿tienes más dudas? Aprovecha. Básicamente que estoy acá exclusivamente para vos. Profe, otra preguntita, ¿este corte va ¿Sí? hasta qué entrega vamos a llegar para este segundo corte? 4, 5 y 6. Las siguientes tres entregas. ¿Vale? Profe, pues la verdad no tengo más dudas, o sea, la duda la tenía con la entrega 4 porque yo iba a hacer el Sí. trabajo totalmente diferente, pero no, la verdad es que toda la información siempre ha sido muy clara y pues hasta ahora con todos los trabajos que hemos hecho no hemos tenido ninguna duda, pero la verdad no, o sea, la única duda que tenía era con la entrega 4 porque la 3 ya no nos falta sino hacer una validación de la bibliografía y ya yo creo que mañana lo subimos, pero de resto Ah, no vale. tendría más dudas. Ah, bueno, listo, vale, perfecto. Entonces, igual, como pues te estaba diciendo, como estaba comentando al principio del stream, mi único objetivo hoy es venir y solucionar dudas, las dudas que tengan. Y pues, entonces, si, o sea, si gustas quedarte de pronto, si llega alguien más y pregunta otra cosa, bien, igual, pues tú sabes que ese stream queda grabado y que lo puedes ver después. Igual, es tu decisión. Igual yo voy a estar acá por lo menos unos 20, 25 minutos más, por si llega algún compañero tuyo a preguntar. Listo, profe, que igual yo aquí estoy organizando otras cosas de la entrega 3. Si llego a tener alguna duda, yo le pregunto antes de que cierre el stream. De igual manera, muchas gracias por la explicación. Listo, vale, perfecto. Entonces, por si acaso, feliz noche y si no, pues nos hablamos. Bueno, para quien esté viendo ese stream grabado, si quiere, pues adelantar tal vez un poco para,
pues para ver si de pronto se conecta alguien más. Obviamente yo estoy grabando esto en tiempo real, así que no sé, pero pues ustedes pues van adelantando a 5 minuticos a ver si llega alguien más. Eh, Eso es. Bueno, por ahora voy a dejar el micrófono en off por si pasa algo acá, pues que no se escuche, ¿vale? Entonces, mientras vean el micrófono en off es porque no hay nadie.
Bueno, al parecer llegó alguien más. Viene Juliet en camino. Hola Juliet, ¿cómo estás? Buenas noches. Juliet, hola. Si quieres puedes escribir o puedes activar tu micrófono para interactuar, ¿vale? Entonces, pues mientras tanto, te comento, Juliet, la dinámica de hoy es simplemente que, bueno, dice Juliet, hola Juliet, profe, Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, Juliet, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal estás? Eh, Te cuento, la dinámica del día de hoy, pues como estamos como la semana de entrega de la semana de finalización de la entrega número 3. Yo estoy acá únicamente para solucionar sus dudas, así que bótame todas las dudas que tengas. Yo con muchísimo gusto te las contesto acá y pues como queda grabado le va a servir a otras personas que tengan la misma duda que tú. Entonces, Juliet, te escucho. O bueno, bueno, o te leo. Puedes escribir o activar el micrófono y puedes pues hablarlo. El micrófono está abierto también para ustedes. ¿Sí? ¿El trabajo tiene algún tipo de estructura? No, pues mira, la estructura básica es lo que dice, pues, en cuanto a que tiene que tener una hoja de presentación inicialmente, eh, el informe comparativo y después, o sea, 2 hojas de informe comparativo y después bibliografía. Ya, no es más. ¿Listo? Presentación, 2 hojas del informe y bibliografía. Sí, señora, las citas, si vas a utilizar citas que deberías, esas citas van con todas las normas APA. ¿Tienes alguna duda respecto a las normas? Vale. Entonces, pues, duda despejada. Entonces, la estructura es muy básica. Repito, ay, espérate que estoy aquí enredado con algo. Hoja de presentación, 2 hojas del informe y bibliografía. Y ya. Dice, el informe debe llevar definición de los dos tipos de análisis y similitudes, características y ya. Eh, bueno, digamos que digamos que la idea es, ¿cómo es un análisis descriptivo? Es esto. Si quieres meter ejemplos, etcétera, que te puedan pues, puedan ayudar a comprender un poco mejor el texto. Después, el análisis diferencial. Perdona, ya. El análisis diferencial es esto. Y lo importante es que acuérdate que tienes que hacer un informe comparativo, es decir, que al final, pues si lo quieres hacer así, al final tienes que, si quieres ponerlo como texto, cosa que diga, no sé, mientras que las similitudes entre el análisis descriptivo y el análisis diferencial son estas y estas y estas y estas. Y las diferencias son estas y estas y estas y estas. Y ya. Entonces, si lo quieres hacer como texto, si lo quieres poner como una tabla, como una figura, etcétera,
Entonces no habría link. Igual, pues, una cosa, si vas a incluir tablas, si vas a meter una tabla, acuérdate que las tablas tienen una norma APA súper básica. Por ejemplo, el nombre de la tabla, por ejemplo, tabla comparativa entre el análisis descriptivo y el análisis diferencial. Va en lo mismo, Arial 12, 1.5, justificado, etcétera, solo que por ser el nombre de una tabla, va en cursiva. Es decir, tú lo seleccionas y le das donde está la NKS, le das a la K para que quede la letra inclinadita. ¿Listo? Pones la tabla centrada, en el texto centrada, y después al final pones fuente, si la vas a hacer tú misma, fuente autor. Si la sacas no sé, de una página de, no sé, investigaciones.com, por ejemplo, sería fuente investigaciones.com. Ese fuente va centrado y en Arial 10. Es lo único que va en Arial 10. Recuerda que todo lo demás va en Arial 12. ¿Vale? Y ya, entonces tú describes un tipo de análisis, describes el otro y después das, pues digamos que en el informe, das cuáles son las similitudes entre los dos y después cuáles son las diferencias entre los dos. Entonces, bueno, digamos que sería características de uno, características del otro, similitudes y diferencias. Digamos que eso sería como el esquema, un esquema básico. Dice, ¿cómo veo los links que dejaste para consultar en las tutorías pasadas? Ok, dame un momentito, yo creo que por aquí las tengo y vuelvo y te las paso por el chat. Ay, no, no las tengo. Pero dame un momentito, ya las busco y te las paso aquí mismo por el chat de una vez, ¿vale? Aquí encontré algo. Epa. Listo, ahí van. Uy, espérate que hubo uno que quedó raro. Epa. Hubo uno que quedó como extraño, pero ya lo... Ay, no. A ver si este me funciona porque está como raro. De verdad está bien raro. Imagino que no me quiere servir, pero ya, creo que ya. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ahí te quedan. Y igual, un consejo que quiero darte y que quiero darle a toda persona que esté viendo este stream es que el análisis descriptivo se encuentra súper fácil
cuando encuentras análisis descriptivo, te van a salir básicamente dos temas. Con análisis descriptivo de tipo estadístico y análisis descriptivo de investigación. Entonces, para ver el de investigación o para buscar temas de investigación, pones análisis, o sea, en Google si quieres, análisis descriptivo investigación. Si no, te va a mandar a temas de estadística, que de hecho, bueno, también sirven, pero esos temas de análisis descriptivo para estadística sirven para las investigaciones de tipo cuantitativo, perdón. Pero si tú le metes la palabra investigación después, te sale en tanto cuantitativo como cualitativo y te sale pues enfocado a la investigación, que pues es es como el tema central, ¿no? Y para el análisis diferencial va a ser muy complicado que te salga análisis diferencial como tal. Entonces búscalo como análisis comparativo. Bueno, pues importante que tú lo puedas hacer. Es más fácil si lo buscas como análisis comparativo que como descriptivo. ¿Cierto? Dice Luciano, es más fácil encontrar el análisis descriptivo. El diferencial está más complicado para encontrar información. Es cierto. Entonces, pues, Luciano, también te doy ese consejo a ti. Si tienes muy poca información sobre el análisis diferencial, búscalo como análisis comparativo. Vas a ver que te va a salir mucha más información. Pero en ese caso pongan análisis comparativo, investigación, para que les salga puntualmente lo que necesitan. ¿Alguna otra duda, pregunta, Juliet o Luciano? Dice, si bien las otras tutorías, el señor que tiene al esposo enfermito. No sé. Pues la verdad todavía no se sabe, no sé qué ha pasado, pero voy a hacer la averiguación y les cuento en el stream, en el siguiente stream dentro de 8 días a ver qué pasó con el señor, si finalmente lo condenaron o qué pasó con él. Diciendo Juliet, ok, Luciano, lo que pasa es que hace la semana pasada, para ilustrar la diferencia entre el análisis descriptivo, el análisis diferencial, el análisis cuantitativo y cualitativo, les estaba comentando la historia de una pareja de esposos, entre los cuales, pues la señora, pues, son personas ya muy mayores, 70 años más o menos, y la señora pues estaba hospitalizada, aparte tenía principios ya de Alzheimer, entonces se le olvidaban las personas. Pero digamos que bueno, el señor obviamente seguía con el mismo amor hacia ella, iba y la buscaba en el hospital, iba con ella, pero pues resultó que en algún momento, por un tema de cámaras y etcétera, se dieron cuenta de que este señor había, entre comillas, repito, comillas, había abusado sexualmente de su esposa en el hospital. Básicamente porque lo que decían los médicos era que el Alzheimer de ella era tan avanzado que ella no tenía como la forma de distinguir que él era su esposo y de sentir deseo por el esposo. Pero pues ella, digamos que en varias ocasiones en las que al parecer pasó lo mismo, eh, notaban que ella como que se sentía mejor, notaban que ella estaba de muy buen humor después de que el esposo la visitaba.
Entonces como que estaba como ese dilema, ¿no? Y pues ese fue un caso que la verdad no le hice seguimiento. Por lo tanto, pues no sé si el señor finalmente fue condenado por supuestamente haber abusado a su esposa o si fue absuelto. Entonces, pues eso, yo me estaba preguntando qué había pasado con él y pues yo la verdad, yo me quedé en el caso, pero eh, no he averiguado en qué paró. Entonces, pues queda esa tarea pendiente porque pues, ya Juliet me la puso. No, esa fue hace 15 días. Lo que pasa es que, digamos que fue el tema de este caballero que tenía la novia y que conoció otra señorita que le parecía mejor, etcétera, era para ilustrar los análisis descriptivos. Pero el tema de esta pareja de esposos era para distinguir que el análisis como tal descriptivo, tanto el descriptivo como el diferencial, se pueden dar o se pueden hacer en investigaciones que son de tipo cuantitativo, es decir, que tienen datos como tal, o de tipo cualitativo, como es el caso de esta persona. Básicamente no hay datos numéricos, sino que básicamente son unos datos, unos hechos, ¿no? Que se dan. Entonces, pues era básicamente para ilustrar eso. ¿Cómo era que se llama esa señora? A ver si lo encuentro en los minuticos que faltan. No encuentro nada porque se me olvidó el nombre de la persona, pero pues bueno. Entonces, pues nada, faltan 10 minutos para las 10. Entonces, Juliet, Luciano, muchísimas gracias por haber estado en este stream. Espero pues que sus dudas hayan quedado solucionadas y que pues lleven a buen término su entrega 3. Ya pues a partir de la otra semana empezaremos con el tema de la entrega 4. De hecho, Luciano me dio una idea interesante, entonces voy a ver si la puedo llevar a cabo y les cuento dentro de 8 días. Bueno, entonces pues nada, muchísimas gracias por su atención, espero que tengan una excelente noche y nos veremos entonces en 8 días. Bueno, por supuesto, mi correo está abierto para cuando ustedes necesiten, Juliet, con muchísimo gusto. Descansa. Vale, Luciano, igualmente descansa, feliz noche. Entonces, listo, ya me despedí de los que estaban presentes, ahora me despido de los que están viendo esto en grabación. Entonces, pues nada, eh, feliz noche, chau.